sobre el tema de hoy, que es sobre sexo. Vamos a hablar sobre un tema muy importante y muy relevante para nosotros porque el sexo está en todo lado. Nuestra sociedad es una sociedad profundamente erotizada. Y quizás algunos van a decir, no, pastor, eso no es tan así. El sexo está en todo. Y una comprobación de eso está en los estudios que se han hecho. One Hope hizo un estudio. One Hope es un ministerio que trabaja con la evangelización de niños y jóvenes. Y hizo un estudio con la generación Z, los adolescentes y jóvenes. Y sobre ese tema, el tema de la sexualidad, en Latinoamérica se ha descubierto que al menos 28% de los adolescentes han estado activos sexualmente. Y el 80% de los adolescentes creen que está bien o que quizás esté bien tener relaciones antes del matrimonio. Pero te va a decir, no, pero ahí son los jóvenes del mundo. 40% de los adolescentes evangélicos piensan que sí está bien tener relaciones antes del matrimonio. Y más, el 51% de los adolescentes en Latinoamérica han visto pornografía recientemente. Y el 48% de los adolescentes evangélicos han visto pornografía recientemente. Adolescentes evangélicos en Latinoamérica. Sabemos que el mercado pornográfico mueve miles de millones. Es toda una empresa global que ha destruido miles de vidas. Y no solamente por medio de las revistas, como en el pasado, o de los libros, o de las películas que en la época de Blockbuster tenía la salita al fondo, ¿no? Hoy día la accesibilidad es otra. Es por eso que es un 5 a 10% superior el porcentaje de los adolescentes con mayor acceso a Internet al acceso a pornografía. Si es así con los adolescentes, imagínate con los adultos. Estudios muestran que es en promedio un 20% superior cuando se tratan de adultos, esos mismos números, incluyendo entre los evangélicos. ¿Por qué? Porque el acceso a la pornografía no está solamente en esos libros y películas prohibidas, pero está en tu celular, en Instagram, en TikTok o en otras aplicaciones como OnlyFans y aplicaciones donde uno va para ese tipo de cosas. El sexo está ahí y el sexo es sumamente poderoso. Sabemos que el sexo es poderoso porque su poder económico es tan evidente que el marketing lo ha entendido. El marketing sabe que poner a una persona sexy puede generar un impacto significativo. Y no es casual que de repente uno está viendo una película, una serie de Netflix que es súper familiar, súper normal, un tema nada que ver, y de repente meten una escena de una pareja teniendo relaciones que no tiene nada que ver con la historia, pero ¿para qué? ¿Para qué? Solo para generar un impacto, para atraer y obviamente para hacer un punto. Por lo tanto, sabemos de su poder económico, su poder social también es grande. Porque el poder social del sexo puede construir una familia, multiplicar hijos y tener unidad. Pero el poder social del sexo puede al mismo tiempo destruir vidas, familias y carreras. ¿Cuántas vidas, familias y carreras no fueron destruidas por el adulterio, la fornicación y etcétera? También sabemos que el sexo tiene poder emocional que a uno le puede traer felicidad y realización, pero ¿cuántas personas son dañadas profundamente, emocional y psicológicamente, por la destrucción que el sexo practicado de la forma pecaminosa ha generado en su vida? Sabemos también que el sexo es poderoso espiritualmente. Y ese es el punto de nuestro mensaje hoy día. Sobre eso vamos a hablar. No solamente sobre el impacto del sexo en esas otras áreas que es sabido por nosotros, pero sobre todo el poder espiritual del sexo. Porque muchos van a pensar así, sexo y espiritualidad no combinan, pero olvídense, el sexo y espiritualidad tiene absolutamente todo que ver porque es algo que está profundamente conectado. El texto que nos conduce a la reflexión es ese de 1 Corintios. Ahí capítulo 6, vamos a leer de los versículos 6 o 12 al 20, que dice: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino que para el Señor.
y el Señor para el cuerpo. Con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser uno solo. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales pega contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Ese texto fue escrito para la iglesia de Corinto. Y Corinto estaba on fire. No, esa iglesia era problemática. Uno lee los capítulos 5 y 6 y dice, chuta, si esa era la iglesia que Pablo pasó más tiempo, es porque algo había ahí. Ellos habían pasado por varios problemas, divisiones y todo eso, pero había un problema en especial que llamaba la atención del apóstol Pablo, que era el tema de la inmoralidad sexual. En el capítulo 5 Pablo menciona que ellos tenían entre ellos una persona que estaba viviendo, no que se había tenido una relación esporádica, sino que estaba viviendo junto con la esposa de su padre, es decir, estaba cohabitando con la propia madrastra. Y ellos de la iglesia no habían hecho nada, sino que Pablo dice que ellos estaban orgullosos incluso. O sea, que no pasa nada, es normal. Y Pablo los exhorta ahí. Y aquí en ese capítulo 6 es donde el apóstol Pablo va a trabajar más a fondo ese tema. Corinto era una ciudad muy importante, en una región estratégica que unía Oriente a Occidente. Y por ser un punto estratégico donde llegaban muchas embarcaciones, era un hub global económico y por lo tanto bohemio. Y dentro de la ciudad de Corinto existían templos especiales de la adoración a Afrodita, donde más de 1000 prostitutas cultuales adoraban ahí. La adoración y la promiscuidad y la prostitución estaban desde la antigüedad estrechamente relacionados, porque incluso pueblos antiguos imaginaban que por medio de relaciones sexuales con las prostitutas que servían en el templo, las plantaciones o los negocios florecerían como una forma de mayor productividad. Y Corinto era una ciudad conocidamente promiscua. Por lo tanto, el tema de la sexualidad en Corinto era un tema relevante porque la iglesia estaba normalizando una práctica que era condenada a las Escrituras, pero que era aceptada afuera. Ellos venían de una cultura donde la promiscuidad era totalmente aceptable, deseable y aconsejada, era lo normal. Y la iglesia venía y decía que eso estaba totalmente en desacuerdo con la voluntad de Dios, pero dentro de la iglesia habían voces que trataban de bajar perfil. Y Pablo entonces en ese capítulo va a responder al problema de la sexualidad desordenada en Corinto. ¿Y cómo la sexualidad desordenada en Corinto responde a nuestros problemas de sexualidad hoy día frente al cuadro que yo les presenté al inicio? De la gran promiscuidad de nuestra sociedad, que no solamente está afuera, pero también adentro de la iglesia. ¿Cómo vivir una sexualidad bíblica? ¿Cómo Pablo aquí responde a la inmoralidad sexual en Corinto y nos enseña a nosotros la importancia y el lugar del sexo en la vida humana para nuestro bien? Primeramente, lo que Pablo va a hacer, él comienza destruyendo las mentiras sobre el sexo. Y lo hace de una forma muy interesante. Él cita dos falacias. La primera falacia que él cita es la falacia de la falsa libertad en Cristo. Porque él dice, ustedes dicen, él no utilizó esa expresión, ustedes dicen, se supone, se asume, todo me está permitido. Y algunos probablemente dentro de la iglesia utilizaban esa expresión que no está equivocada en sí mismo. Es parte incluso del speech del apóstol Pablo con relación a la libertad que tenemos en Cristo. Todo me está permitido.
Y ellos utilizaban eso para argumentar una supuesta libertad en Cristo que les hacía esclavos de todo tipo de ley, donde les permitía incluso tener relaciones de las formas más imaginadas posibles. La idea aquí es por medio de combatir el legalismo, ellos metían ahí todo tipo de impulsos sexuales. Por medio de combatir el legalismo, justificaban la promiscuidad. Nosotros, en nuestros tiempos, podemos caer en la tentación de utilizar también ese argumento. De hecho, es una tentación para muchos, sobre todo personas que vienen en un contexto de mucha restricción legalista y que pasan a un contexto religioso de poca o de combate al legalismo, de una espiritualidad bíblica basada en la gracia, pueden caer al otro extremo, donde puedo hacer todo. Antes yo no podía hacer nada, ahora puedo hacer algo. Antes me prohibían de tomar, ahora me emborracho. Y la Biblia condena las dos cosas. Pero imagínense cómo el legalismo y el combate al legalismo se transforma en una puerta para la promiscuidad. ¿Qué es lo que responde el apóstol Pablo? Pablo primeramente matiza. Pablo dice, si bien todo me es permitido, no todo es para mi bien. Pablo no descalifica la frase, sino que corrige su aplicación. La libertad en Cristo no valida el pecado, porque no es libertad para pecar. No todo me es permitido, siendo que en ese permitido incluye el pecar. Todo es permitido, incluye solamente todo lo que es para el bien, todo lo que es la voluntad del Señor para mí. Solo soy libre para hacer lo que me conduce al bien, según la voluntad de Dios. Y Pablo también contrapone, él dice, todo me es permitido, pero no me dejaré que nada me domine. Y él da un paso más allá y muestra cómo es falacioso ese argumento, porque para defender una cierta libertad, para hacer lo que quiero con mi cuerpo, muchos no se dan cuenta de que están cayendo en una verdadera esclavitud, porque todo aquel que vive en pecado es esclavo de su pecado. Luego el apóstol Pablo va a decir, ese tipo de cosas que ustedes creen que es liberación, te están esclavizando. Por lo tanto, todo lo que me esclaviza, todo lo que me domina y que me hace mal, no me ayuda bien, es contra la voluntad de Dios. Por lo tanto, ese argumento es falacioso. En otras palabras, la libertad sexual de la promiscuidad no es ni buena para el cuerpo, ni es algo que me hace o que me conduce a una mayor libertad de vida. Todo lo contrario. Además de hacerme mal, además de producir daño a mi corazón, a mi mente, a mi cuerpo, me esclaviza, mostrando cómo la ley sobre la manera como debemos cuidar el cuerpo en cuanto a la sexualidad no es una prisión. Es muy interesante, la otra semana vi una entrevista de un alcalde allá en Brasil de los años 80, donde él estaba siendo entrevistado por varios periodistas porque él había establecido la obligatoriedad del cinturón de seguridad. Hoy día es algo, todos sabemos que es obligatorio, es necesario, es útil. En aquella época nadie ocupaba eso. Y los periodistas indignadísimos, pero ¿cómo se te ocurre frenar nuestra libertad? El que quiera poner que se pone, esa cuestión amarrándome ahí, prendiéndome, qué absurdo. Él dijo, es para su seguridad, no solamente para la suya, pero para los demás. Lo que uno ve como una prisión es más bien su propia salvación. ¿Cuántas vidas se salvaron por medio de eso? Muchos entienden las reglas del Señor para la sexualidad como una prisión, pero es exactamente lo contrario. Es Dios impidiéndonos de poner el dedo en el enchufe. ¿Por qué no puedo poner, Señor? No vas a entender ahora, pero cuando seas grande entenderás. Pero también, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Responde otra falacia. La falacia del impulso natural. Esa es muy interesante. Ellos decían, los alimentos son para el cuerpo, para el estómago, y el estómago para los alimentos. En otras palabras, de la misma manera que Dios nos dio un estómago con apetito para la comida y la comida para el estómago, el satisfacer mi estómago es algo absolutamente natural. De la misma manera, mis apetitos y mis deseos, mis impulsos sexuales, deben ser saciados. Es simplemente un tema de necesidad y de suplimiento
material y concreto. Es algo simplemente es como comer. Y eso está profundamente impregnado en la cultura contemporánea. La idea de que la sexualidad es netamente un impulso carnal, animal, que uno tiene que suplir nomás. Es como jugar, es como correr, es como alimentarse, es como un ejercicio. Algo sin cualquier otra implicación para la vida humana. Ese nivelamiento busca nivelar ahí. Ese razonamiento busca nivelar la sexualidad a todos los demás apetitos del cuerpo como si fuera un impulso normal. Pero Pablo matiza, Pablo no niega el hecho de que de la misma manera que tenemos hambre, comemos, pero lo que va a decir es que esta saciedad es provisoria y finita. Por eso dice, Dios destruirá a ambos. Mi hambre por alimento no tiene una implicación eterna y no tiene un impacto duradero. Y ahí es donde pone en contraposición la sexualidad. Él dice, el cuerpo, utilizando la narrativa de ellos, ¿no? De que el estómago es para el alimento. Él dice, el cuerpo no es para la inmoralidad. El cuerpo es para el Señor. Debido a la suprema dignidad del mismo sexo, él no puede ser practicado de una forma a destruir su propio propósito. El propósito del estómago es recibir alimento, pero el propósito del cuerpo es glorificar al Señor, porque el cuerpo es para el Señor. El cuerpo fue creado no para satisfacer sus propios deseos sexuales, sino que para los propósitos de Dios en el cuerpo, mostrando cómo lo que Dios propone para el cuerpo es más glorioso de lo que simplemente existir y desear. Pablo reafirma el propósito del cuerpo y del sexo por medio de eso. Es interesante porque lo que Pablo va a mostrar acá es que el cuerpo humano tiene una importancia especial que nosotros despreciamos y rechazamos cuando validamos todo tipo de práctica sexual fuera de la voluntad del Señor. Nuestro cuerpo tiene valor duradero. Y él va a mostrar en el versículo 15. ¿Por qué? Porque el Señor resucitará nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es importante lo suficiente como que para que Cristo lo resucite el día final. Y él va a profundizar eso más adelante sobre cómo el cuerpo es valioso. El valor del cuerpo y el valor del sexo están íntimamente relacionados. Porque es exactamente por el valor duradero y el propósito de pureza para el cuerpo que nosotros debemos entender la expresión sexual como una expresión también de adoración. Él estaba hablando en un contexto donde la filosofía griega dominaba el pensamiento de las personas, que de cierta manera es profundamente fuerte en nuestra cultura hoy día, quizás en nuestros pensamientos. La cultura griega imaginaba de que el cuerpo no era importante, lo importante era el alma. Ese cuerpo quedará, será destruido. El cuerpo no es relevante. Por lo tanto, lo que yo hago con el cuerpo no importa. Lo que importa es lo que hago con el alma. Mi pensamiento, mi razón. El valor de una persona estaba en la razón. Es por eso que el trabajo más manual tiende a ser menos importante que el trabajo intelectual, porque los intelectuales son los pensadores, los que dirigen. Es similar al concepto griego de idea de cuerpo. Pero lo que va a hacer el apóstol Pablo y el evangelio acá es mostrar que no es así. Dios se hizo cuerpo para redimirnos a nosotros con nuestros cuerpos. No ese cuerpo que se está destruyendo, sino que mejor aún, nos dará un cuerpo aún más glorioso, un cuerpo perfeccionado. Por lo tanto, debemos entender que el valor del cuerpo determina el valor de la sexualidad. Es importante entender que todo pecado sexual se deriva de la negociación, del transar algún principio o atributo de Dios. Eso dijo
la autora Andrea Vargas de un material muy interesante sobre sexualidad. Ella dice que por detrás de cada pecado sexual se oculta una falsa idea sobre Dios. Porque cuando yo niego la bondad de Dios, yo me permito buscar ser suplido de lo que debiera ser la bondad de Dios en mi vida, en otras fuentes, incluso en otros tipos de sexualidad. Es interesante porque yo tengo que, así como el apóstol Pablo, aprender que tengo que identificar cuál es la narrativa que yo me la compré para justificar mi pecado. Es que, ¿será porque yo creo que Dios no me ve? ¿O será porque yo creo que no estoy haciendo daño a nadie? ¿O será porque mientras no se sepa no afecta a nadie? Todo eso está vinculado a una mentira que yo creo sobre Dios, del bajo valor del cuerpo que tiene mi cuerpo para Dios. Quizás de la incapacidad de Dios de ayudarme a vencer esos pecados. O quizás por no sentirme valorado, busco valor por medio de otras prácticas sexuales fuera de la voluntad de Dios. Tengo que entender que todo pecado sexual de alguna manera deshumaniza al ser humano. Dios crea al ser humano, crea al hombre y la mujer y les entrega el sexo, no solamente para la reproducción, sino que también para la unión entre ellos, para la plenitud entre ellos, para la alegría entre ellos. Y eso, ese bien precioso, lo hemos destrozado por medio de la inmoralidad. Por eso es tan importante. Debemos nosotros entender que si no entendemos cómo el pecado nos ha vendido la pomada, no saldremos del círculo vicioso de luchar infructuosamente contra un pecado que nos ha vencido una y otra vez. ¿Cuál es la narrativa y cuál es la pomada que te han vendido con relación a Dios? Pablo entonces primeramente va a destruir las mentiras. En segundo lugar, él va a recordar cuáles son los fundamentos de la sexualidad bíblica. Y él lo hace de una forma muy interesante. Primero él dice, ustedes no saben por qué utiliza esa expresión, ese recurso retórico. Porque él está hablando de un tema que es delicado para la gente, porque le afecta a mucha gente ahí. Y él va a decir, mira, lo que yo les estoy enseñando no es basado en una regla que yo me inventé en mi cabeza. Porque yo soy muy cuadrado, o porque yo soy muy pesado, o porque esa es mi manera de ver. Pablo va a explicar para los corintios y para nosotros algo que nosotros ya sabemos o ya debiéramos saber sobre Dios. Por eso utiliza eso. ¿No saben ustedes qué? Y ahí va a hacer una serie de argumentos ahí. Y es muy interesante porque él dice, ¿no saben ustedes que ustedes están unidos a Cristo? El concepto y la doctrina de la unión con Cristo es clave para entender nuestra sexualidad. Muchas veces los cristianos venden una moralidad exacerbada para explicar cómo debe ser nuestra sexualidad. Pero nuestra sexualidad no está basada en una moralidad cultural, sino que está basada esencialmente en algo que está más profundo en el Evangelio, en la esencia del Evangelio, que es ¿qué es lo que el Evangelio hace de mí? ¿Cómo el Evangelio transforma al ser humano que soy? Nuestra unión con Cristo. Pablo va a decir que nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Mi unión con Cristo no es meramente espiritual, metafísica, cognitiva, racional, pero es también física. No es solamente mi corazón y mi mente y mi alma que pertenece a Jesús, pero también mi cuerpo. Mis órganos básicos, mis órganos sexuales, mis órganos intelectuales, todo mi cuerpo le pertenece a Cristo. Representamos, mira lo que dice, que representamos a Cristo por lo que hacemos con nuestros cuerpos. Y es exactamente por eso que yo no puedo unir mi cuerpo. Y él va a poner aquí el ejemplo de unir el cuerpo a una prostituta. Él utiliza aquí una expresión, una hipérbole, donde hace una exageración para justificar un punto. No significa que cada uno de los corintios estaban saliendo a ver las prostitutas. Muchos sí, porque era incluso un tema cultural y religioso en la época. Pero
lo que él va a poner es, yo no voy a profanar el cuerpo del mismo Cristo. En otras palabras, ¿te imaginas practicando el acto sexual pecaminoso que practicas junto a Cristo? Estás atacando la santidad de Cristo mismo. Eso no tiene que ver solamente contigo, porque tú ya no eres tuyo. Y él va un poquito más allá. Él apunta a la profundidad existencial y espiritual del sexo, porque dice, no solamente eso, sino que cuando uno se une a una mujer, se hace un solo cuerpo con ella. Sexo no es como comer una empanada. Es una unión profunda, emocional, espiritual y física. Es algo que tiene un poder tremendo, porque por medio de esa relación se construyen familias y naciones. Mira, el poder del sexo por medio de la procreación, que nos permite experimentar de algo que Dios mismo hizo, la creación de un nuevo ser humano eterno, que no importa cuántos años viva en ese planeta, su alma nunca dejará de existir. Tremendo, poderosísimo. Y la relación en sí está diseñada para producir en nosotros un impacto emocional, cognitivo, físico tan profundo, y que se es sabido por la sociedad que todas las estadísticas y los exámenes con relación a las personas que han pasado por violaciones no tiene simplemente un impacto en su cuerpo, pero tiene un impacto en su mente, en su alma. Por lo tanto, el cuerpo humano experimenta por medio del sexo una unión increíble. Y debemos entender que por el sexo ser algo tan importante para el cuerpo humano, y el cuerpo humano estar por la unión con Cristo, unido a Cristo mismo, yo no puedo unir lo que es santo con lo que es profano. Es hermoso ver eso. Pablo va a elevar la dignidad del sexo con algo que tiene profundas implicaciones, para mostrar que eso es algo tan poderoso y tan importante que yo no puedo tratar de una forma tan baja. La formación de la vida y el impacto en otras personas es tremendo. El argumento de Pablo es porque nosotros estamos unidos con Cristo. No podemos usar ese cuerpo para inmoralidad, porque ese cuerpo es importante y el sexo es importante. Lo que hace el apóstol aquí es resignificar el cuerpo, incluso también por medio de la conversión. Porque dice que una vez que nosotros, el versículo 19, nosotros hemos creído en el Señor, pasamos a ser templo del Espíritu. Y él utiliza la expresión templo para hacer referencia a aquello que ellos entendían por templo. ¿Qué es lo que era templo en el Antiguo Testamento? Era la habitación de Dios. Los gentiles, como nosotros, no podíamos entrar. Había un patio de los gentiles, un patio de las mujeres, el patio de los gentiles, y había un patio que solamente los judíos podían entrar. No cualquier judío, los judíos que tenían alguna deficiencia tampoco podían entrar. Pero dentro de ese patio estaban ahí el lugar de adoración y el lugar santísimo. Al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote, una vez al año, ofreciendo primero el sacrificio por él y luego por el pueblo. ¿Por qué? Porque ahí estaba Dios en su santidad. El primer templo fue el Edén. Pero el segundo templo que Dios creó para hacer ver su santidad fue el monte en el cual el Señor entregó las leyes a Moisés. Mira lo que el Señor dice a Moisés: que nadie se acerque acá, que nadie pise acá, porque el que se acerque morirá. No tenemos noción del impacto tremendo de la santidad de Dios. Y la santidad de Dios habita en el templo. Pero ¿qué pasa con aquellos que nacieron de nuevo? Dios transforma a estas personas, pecadores, miserables, en templos de Dios. Ya no tenemos que ir a un lugar específico en Jerusalén dependiendo de un sumo sacerdote, pero tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros y un Espíritu Santo que habita en nosotros. Eso significa que mi cuerpo debe ser tan santo como el santo de los santos del templo de Jerusalén, porque Dios habita en él.
La conversión ha transformado mi cuerpo en un lugar de culto. Por lo tanto, Dios no está aquí en ese lugar. Dios habita en nuestros cuerpos. Mi cuerpo tiene que ser un templo, un lugar de adoración. Y eso es lo que el apóstol Pablo, un lugar donde Dios habita, un lugar donde debe haber santidad. Y yo no puedo utilizar eso para fines que profanan a la santidad y al nombre de Dios. Y él termina con eso: ustedes ya no son de ustedes mismos. Fantástico. Porque ese es el argumento que ellos tenían y que muchos tienen. Lo que hago con mi cuerpo es problema mío, no es problema suyo. Porque Dios te compró. No compró solamente su alma, su tiempo, compró todo, el paquete completo, derecho a llaves. Viene con todo. Todo. Por lo tanto, yo no me pertenezco a mí. Y eso es buenísimo. ¿Sabe por qué? Porque si Dios es mi dueño, Dios también es dueño de mis luchas. Si Dios es mi dueño, Dios sabe las tentaciones que tengo. Si Dios es mi dueño, Él es capaz de darme las herramientas para vencer las batallas que yo estoy enfrentando en mi vida sexual. Porque si Dios no es mi dueño, mi lucha es mi lucha y yo que me la arranque solo. Pero si Dios es mi dueño, gloria a Dios. Porque la lucha que enfrento en este cuerpo no la enfrento solo, ni siquiera la enfrento con mis propias fuerzas. Por lo tanto, tenemos que entender al apóstol Pablo ahí. Y eso es fantástico porque nuestra idea sobre Dios va a definir nuestra postura sexual. El sexo es la materialización de una idea de lo divino. Tanto es así porque vemos a lo largo de la historia la estrecha correlación entre idolatría y promiscuidad. Y Peter Jones, un autor experto en distintos temas de la teología, incluso ha escrito un libro fantástico sobre ese tema llamado El Dios del Sexo. Él dice que hay dos cosmovisiones que influyen en nuestra sociedad, que condicionan el pensamiento de la sociedad con relación al sexo. Dos pensamientos sobre Dios que determinan la forma como pensamos el sexo. Una es el monismo, es decir, que la divinidad, Dios y la creación se han unido y se han vuelto una sola cosa. Ya no existen dos elementos, creador y criatura. Es solamente una sola cosa. Tú puedes ser tu Dios. Dios eres tú. Dios está en ti. Dios es ese árbol. Y esa idea ha implicado en una postura en la sexualidad que conlleva al pensamiento de que el ser humano debiera avanzar a que sea cada vez más un ser andrógino. Ni hombre ni mujer. Y eso vemos claramente en nuestra cultura, porque ahí está la fusión de los géneros. Ya no existen normas heterosexuales, sino que ya no se sabe qué es lo que es hombre, qué es lo que es mujer. Eso es profundamente fuerte en nuestra cultura, producto de una idea de lo que es lo divino. La otra visión, la otra cosmovisión, es una cosmovisión politeísta, es decir, hay muchos dioses, hay muchas posturas, hay una multiplicidad de divinidades. Y de la misma manera que hay una multiplicidad de divinidades, hay una multiplicidad de opciones sexuales. Ahí es donde nace el concepto de la polisexualidad o de la pansexualidad, donde todo puede ser redefinido como quieras, ya no hay ninguna regla, ningún límite, ninguna marca. Y ese concepto de la monogamía como la normativa sexual debe ser destronado para una especie de relación con múltiples parceros, indistintos géneros, de distintas formas. O sea, yo debiera ser llevado a hacer lo que yo quiero, como yo quiero y cuando yo quiero. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios que yo quiero en la multiplicidad de dioses que existen. Pero Pablo aquí está hablando desde la perspectiva teísta. ¿Qué es la perspectiva bíblica? ¿Cuál es? De que hay un creador y que somos criaturas y que no somos lo mismo, somos diferentes. Pero ese creador, Él se relaciona con su creación, Él cuida y maneja su creación y Él establece las normas de vida para su relación, porque es exactamente el creador quien da vida y que mantiene con vida su creación. Por lo tanto, su sexualidad está profundamente enraizada y vinculada a lo que el creador demanda. Porque fue creado por Dios para la bendición del ser humano y para la gloria misma de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender, que todo pecado sexual
se da debido a una destrucción o una desvirtuación de mi idea de Dios. La idea que tengo sobre Dios influye y determina la idea que yo tengo sobre mi relación sexual. Ideas tienen consecuencias, sobre todo ideas con relación al Señor. Ahora Pablo termina con instrucciones prácticas y bien directas. Primeramente, ¿qué es lo que el apóstol Pablo instruye? Huir, huye, claramente. Pero no del sexo, sino que de la inmoralidad. Él dice claramente. Pablo dice, sabe que esa cuestión sexual es muy complicada, así que absténganse completamente, no se metan con nada, cada uno para su lado, nadie hable con nadie, que todo cuadradito y no te va a pasar nada. Él no dice eso. Pablo va a decir, huye de la inmoralidad sexual. Y aquí la imagen de José huyendo de la esposa de Potifar es marcante. Huye con todas tus fuerzas. ¿Por qué huir y no resistir? ¿Por qué no puedes resistir? Sabemos que es así. La presión, el impacto, el impulso, la fuerza puede ser demasiado fuerte. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos instruye a huir por nuestras vidas. El poder es muy importante. Nosotros debemos entender eso. Que la lucha contra la sexualidad no basta simplemente con pensar lo correcto, querer lo correcto, creer lo correcto. Hay que hacer lo correcto. Y en la mayoría de los casos lo mejor hacer es huir. También el apóstol Pablo nos instruye a que debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Porque el sexo está diseñado para que lo disfrutemos. Y cuando lo disfrutamos de la manera correcta, Dios es glorificado. Aquí Él no solamente da una respuesta negativa y decir, huye de eso, sino que positivamente nos instruye a que construyamos y celebremos la bendición del sexo en el tiempo y con la persona correcta. Entregarse a una unión profunda con su cónyuge de forma emocional, física, sexual y espiritual también es una forma de glorificar a Dios. Y estás preservando tu matrimonio cuando dentro de su matrimonio tiene relaciones sanas, incluso sexualmente con su señora. Eso es parte de la bendición de Dios para el matrimonio. Por eso el autor de Hebreos va a decir, bendito sea el hecho matrimonial, que todos tengan en valor eso, porque ahí reposa la bendición de Dios. Debemos nosotros entender eso, y no solamente eso, debemos enseñar a otros a que encuentren realización solamente por medio de la comprensión de nuestro lugar en la historia, que nos permite ver la sexualidad como Dios la creó y transformar la bendición de Dios en una bendición en nuestras vidas, y no transformar la bendición de Dios en algo que nos va a destruir y nos va a matar. Pero ¿cómo nosotros ponemos todo eso en práctica? Primeramente, hermanos, decide hoy romper con todas las fuentes de inmoralidad en tu vida. Si tu aplicación, si tu celular, si las personas que sigues te hacen pecar, desinstala WhatsApp, desinstala TikTok, deja de ver esas series, deja de ver esas películas, deja de seguir personas, deja de conversar con personas, rompe con amistades. Pero al mismo tiempo identifica las fuentes de tu formación. ¿Qué me está formando? ¿Qué me está vendiendo la pomada sin que yo sepa? Ayudándome a entender lo que yo deseo, lo que yo quiero, lo que es aceptable, que no es la palabra de Dios. Identifica tus fuentes de formación. ¿De dónde viene tu idea sobre tu cuerpo, sobre el sexo? Pero en segundo lugar, huye directamente. Es decir, no mantengas amistades peligrosas. De repente, no, es solo una amiga. Satanás sabe que solo una amiga puede ser muchas cosas. Y Satanás tiene muchas caras. Y normalmente son atractivas. Es solo un amigo. Si no pasa nada, nos justificamos con cosas así. Eviten y huye de todo lo que no solamente sea malo, sino que tenga la apariencia del malo. También evita estar en lugares donde uno sabe que ahí uno va para pecar. Uno sabe que uno va a pecar.
No, no vine acá a adorar a Dios. Eso aquí está hecho, va, ¿cierto? No, yo no voy a hacer nada. No, quizá en los primeros 5 minutos, pero veniste para ello, ¿no? Entonces evita estar en lugares donde se va a pecar. ¿Sabe un lugar donde se va a pecar? Muchas veces cuando se juntan los compañeros de trabajo que empiezan a hablar, a comentar de forma tan carnal, tan promiscuamente, y que uno se deja llevar por eso y normalizarlo. Evita estar en esos lugares. Pero también, si nosotros hemos caído, cambia y arrepiéntete. Primeramente, cuida tu imagen, la imagen que proyectas. No sensualices en internet o no sensualices en tu vida física. Porque de repente puede ser tú la persona por la cual el hermanito está orando para que, Señor, quita a esa hermana de mi vida. Sin saber, puede ser una piedra de tropiezo para otra persona. Ah, no, que estoy celebrando mis logros. Celebra con tu marido. Nadie tiene que enterarse de que te ve bonita. Porque esa belleza es para él y la belleza de él es para ti. Y es por eso que allá en Proverbios, capítulo 5, él va a decir que tus fuentes sean para ti y no para otros contigo. El autor de Proverbios no sabía que existía el internet, pero ya estaba profetizando. Beba solamente tú de tu fuente y nadie más. Por lo tanto, cuida tu imagen. Porque puede ser que estés haciendo pecar a otros. Y en el caso de los hombres, uno de repente se pone coqueto. Se pone súper simpático. Tan buena onda, tan con gente que no es su mujer y que no seas así. No seas esa persona. Cuida tu procedimiento. Esfuérzate también por luchar contra los pecados que uno lucha en la soledad. El pecado de la masturbación, el pecado de la pornografía. Es difícil. Pero entienda que primero debemos huir y debemos encontrar fortaleza en el Señor. Hay posibilidades de vencer, hay posibilidades de vencer. Con tanto que yo me sea convencido del Evangelio, de mi unión con Cristo, de la fortaleza que Cristo trae sobre mí. Ahora, si estás viviendo en una relación fornicaria, si estás en adulterio, si estás viviendo con otra persona, arrepiéntete y rompe. No mañana, no pasado, no se soluciona tal tema. Rompe hoy día, rompe en su corazón. Haz morir tu vieja naturaleza. Porque las consecuencias de tu pecado pueden ser inevitables. Para tu matrimonio, para tu vida personal, para tu vida física. Pero el Señor puede restaurar todas las cosas. El Señor puede cambiar tu historia. El Señor puede darte una nueva historia, una historia de alegría y de bendición. Ahora también es importante decir que si tú estás luchando con la atracción por personas de su mismo sexo, recuerda que tus sentimientos no definen tu identidad. Tus impulsos no definen quién eres tú. Porque fuiste comprado. Y quien te compró te define. Tu cuerpo, tus sentimientos son impactados y definidos por aquel que te compró. En Cristo somos nueva creación. Crea en eso. Hay esperanza para aquellos que luchan contra el pecado sexual. No es el fin. El Señor puede restaurar todas las cosas. Familias, matrimonios, vidas, historias. Es importante que yo entienda que mi vida le pertenece a Él. Él nos compró, de Él somos. Vamos a orar. Vamos a pedir que el Señor nos dé su gracia. Señor.